Rocío Flores y Rocío Carrasco, el telón de engaños ha caído. La trama que han urdido con su última victoria judicial es un castillo de arena que se desmorona ante nuestros ojos, y tenemos las pruebas que demuestran una manipulación descarada, porque la documentación exclusiva que hemos conseguido, obtenida de fuentes intachables y verificada al milímetro, revela un entramado de intereses y una estrategia mediática para blanquear una verdad que, en realidad, está podrida desde sus cimientos, y que el público ha tragado sin rechistar hasta este instante. Esto que vamos a exponer no es una opinión, es la desnudez más cruda de unos hechos que, hasta ahora, habían permanecido ocultos, y que pretenden silenciar a toda costa, pero no lo conseguirán. Esta noche, lo que vamos a desvelar va a provocar un terremoto en los cimientos de la farándula española, dejando al descubierto quien miente y quien dice la verdad a medias, una verdad cobarde y calculada. La gran mentira de Rocío Flores, ¿o deberíamos decir la gran mentira con Rocío Flores como coartada? Lo que está a punto de ser expuesto os va a dejar boquiabiertos y os hará cuestionar todo lo que creísteis saber de esta saga. ¿Quién de ustedes se atreve a mirar de frente a esta verdad inconveniente? Comentad ahora mismo si os sentís engañados por esta historia, queremos escuchar vuestra voz y vuestra indignación sin censura. La reciente resolución judicial, celebrada con bombos y platillos como la gran reivindicación de Rocío Flores, no es en absoluto lo que nos han contado. Ni mucho menos. Se ha intentado vender la idea, con una insistencia casi enfermiza, de que este fallo, que condena la publicación sin autorización de datos de una menor, blanquea automáticamente la narrativa del polémico documental de su madre. Le han querido dar una pátina de autenticidad y credibilidad que jamás ha tenido ni merece, un lavado de cara que no resiste el menor análisis crítico. Pero aquí, en este espacio, vamos a desmantelar esa patraña con la contundencia de la verdad, una verdad que lleva demasiado tiempo secuestrada y silenciada por los intereses de unos pocos, por una élite mediática que se cree dueña de la narrativa y de la conciencia colectiva. Se ha tergiversado el significado real de esta condena de una manera tan burda que insulta la inteligencia, presentándola como un aval a toda la historia contada, cuando en el fondo, su naturaleza es meramente procedimental y protectora de la intimidad, no de la veracidad del relato. Es una maniobra vil y artera, un ardid perverso para engañar a la audiencia y reescribir la historia a conveniencia, utilizando un aspecto muy específico de la justicia para lavar una imagen que no ha podido sostenerse en el tiempo con la fuerza de los hechos. Esta estrategia no es nueva, sino que repite patrones ya vistos, pero su descaro es cada vez mayor, desafiando la inteligencia y la memoria colectiva. No, la veracidad de aquellos documentos que se expusieron en televisión no fue el punto central de este proceso legal. Lo que realmente se impugnó con toda la fuerza de la ley fue la ilegalidad flagrante de su difusión, la manipulación artera y desalmada de la información y la descarada ausencia de la versión de la otra parte implicada, una omisión que raya en lo criminal y que denota una premeditación para construir una verdad única. Es que la ética periodística, si es que alguna vez existió en ciertos programas de dudosa reputación, ha desaparecido por completo, engullida por el ansia desmedida de rating y la sed de venganza más cruel. Es una burla a la inteligencia más elemental de la audiencia, un desafío a la lógica que clama al cielo y que debería provocar la más profunda de las repulsiones. La condena se produjo por desvelar una resolución de menores, informes técnicos detallados y entrevistas profesionales que deberían haber permanecido bajo el más estricto secreto, blindados por la ley y por el respeto más básico a la intimidad de una persona, máxime si es menor y vulnerable. Este es el verdadero quid de la cuestión, la piedra angular de todo el entramado, y no el que se empeñan en contarnos con una insistencia que huele a desesperación y a intento de encubrimiento masivo, porque la verdad de los hechos es mucho más oscura de lo que pretenden mostrar. La indignación es palpable y crece como una plaga silenciosa en cada rincón donde se conoce esta artimaña mediática, este juego sucio y perverso que utiliza la justicia como una herramienta para sus propios fines. Nos consta, por filtraciones internas de equipos de producción, que esta narrativa fue cuidadosamente orquestada, diseñada para ser un golpe de efecto, una noticia que desviara la atención de los verdaderos problemas y las inconsistencias. Se sabía que el fallo sería por la publicación indebida, pero se decidió transformarlo, con audacia, en la verdad absoluta de toda la historia, un dogma incuestionable, una vergüenza y una canallada. Pero ¿cómo han osado retorcer un veredicto legal tan específico para justificar una narrativa tan sesgada y tóxica, plagada de un rencor que corroe el alma y distorsiona la realidad? Es un auténtico abuso de poder mediático, una bofetada a la dignidad.
En un instante, les desvelaremos la astucia detrás de este artilugio mediático, y les mostraremos cómo la justicia, esa que debería ser ciega y equidistante, a veces es utilizada como un simple títere, una herramienta maleable para fines espurios que solo buscan el beneficio propio y la aniquilación del contrario. Prepárense, porque lo que viene les va a demostrar que el engaño tiene patas muy cortas, y que esta vez, ni con todas las zancadillas del mundo, podrán ocultar la realidad. No nos engañemos, la verdad es que se impugnó en sede judicial la flagrante ilegalidad de publicar sin consentimiento una resolución que atañe a menores, documentos técnicos sensibles e incluso las conversaciones con profesionales, información que, por ley, goza de una protección privilegiada e intocable. Esto es gravísimo, es un atropello a los derechos de un menor que se expuso al escrutinio público sin miramientos. Pero lo más sangriento de todo, lo que raya en la manipulación más descarada, es que se presentó como veredicto judicial firme lo que la propia justicia ya había desestimado de forma categórica: acusaciones tan graves como la inducción de menores, el presunto secuestro, el incumplimiento de deberes de custodia o las supuestas lesiones psicológicas que tanto se airearon. Una farsa mayúscula, una desvergüenza legal y moral que clama al cielo, un intento obsceno de reescribir la historia a su antojo. Han intentado borrar de la memoria colectiva que todas estas gravísimas acusaciones cayeron por su propio peso, desmoronándose ante la solidez de la verdad. No fue un simple sobreseimiento, fue una desestimación rotunda de todo su entramado acusatorio. Ya en 2018, un auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alcobendas, el número 1, dictó el sobreseimiento definitivo de esos delitos infames que ahora, de repente y con una cara de cemento armado, pretenden resucitar con esta nueva victoria mediática. ¡Qué desfachatez! ¡Qué atrevimiento a la verdad histórica y judicial! Una afrenta directa a la inteligencia colectiva. Esto no es un detalle menor, es la clave fundamental para entender la verdadera gran mentira que han tejido. Se habló con insistencia de quebrantamiento de deberes de custodia, de inducción de menores, de sustracción, y la justicia lo archivó, lo desestimó con contundencia. Pero ¿quién de ustedes se imaginaba que detrás de esa aparente victoria legal se ocultaba un engaño tan burdo y descarado, una auténtica cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos fracasos judiciales, de las verdaderas desestimaciones que despojaron de fundamento a todas sus graves alegaciones? En los próximos minutos les vamos a mostrar la prueba irrefutable, y van a alucinar con la frialdad de este personaje y la desvergüenza de los que le aplauden sin piedad, cómplices de esta farsa que se desmorona. La hemeroteca judicial es testaruda, y nos grita a la cara las verdaderas derrotas, aquellas que prefieren barrer bajo la alfombra y ocultar al ojo público para mantener su relato intocable, un relato construido sobre cimientos de barro. Mientras la maquinaria mediática se afanaba en levantar un imperio sobre la victimización, Olga Moreno, con tesón, lograba una victoria tras otra en los tribunales, con Rocío Carrasco acumulando costas y desaires judiciales. El Tribunal Supremo faló en su contra, una y otra vez, sentencias inapelables que intentaron silenciar. ¿Lo olvidamos? Pues nosotros, no permitiremos que se manipule la memoria. Es un hecho ineludible, una verdad que se ha intentado minimizar, disfrazar, pero que pesa como una losa sobre la credibilidad de toda su narrativa. Se le acumularon las costas, un golpe económico y moral que desdibuja por completo la imagen de intocable que se le quiso otorgar. Este es un ejemplo claro de cómo la justicia, en sus más altas instancias, desmintió la narrativa que tanto se esforzaron en construir, demostrando que el victimismo no es una prueba legal. Y la lista de descalabros judiciales no termina ahí, ni mucho menos. Raquel Mosquera también se alzaba victoriosa frente a ella en el más alto tribunal, demostrando la fragilidad de las acusaciones vertidas. Y Kiko Matamoros, a quien se le quiso denostar y desprestigiar públicamente, también obtenía un triunfo definitivo contra la misma protagonista, un varapalo que desnudaba la estrategia de desprestigio. Son fallos inapelables. Veredictos firmes que la otra parte se empeña en ignorar o presentar como meros tropiezos, cuando en realidad son mazazos a su credibilidad. ¿Es que acaso la justicia solo es válida cuando te da la razón, y una patraña cuando te la quita? ¡Qué falsos! ¡Qué doble rasero tan descarado! ¡Qué poca vergüenza moral! Este rosario de reveses judiciales, contrastado con la supuesta gran victoria que ahora se nos presenta, solo subraya que la supuesta veracidad del documental es una falacia insostenible, un castillo de naipes que se viene abajo con la brisa de la verdad. La condena actual.
que favorece a Rocío Flores en un aspecto muy concreto y técnico, no puede, bajo ningún concepto, reescribir la historia ni invalidar los múltiples descalabros judiciales anteriores. Los que se autoproclaman adalides de la verdad, los únicos portadores de la luz en la oscuridad, ¿por qué no muestran con la misma vehemencia las sentencias que les han sido desfavorables, a aquellas que han expuesto sus mentiras? ¿Por qué solo exhiben aquellas que, tras una manipulación evidente, parecen darles la razón y alimentar su ego inflado? Este es el truco, la gran artuga que utilizan, un mecanismo perverso para confundir a la opinión pública, para adormecerla y para que acepte sin cuestionar una verdad fabricada a su medida. La justicia no es un menú a la carta donde uno elige qué sentencia le conviene mostrar y cuál ocultar, es un todo indisoluble, un conjunto de hechos y resoluciones que deben ser analizados en su totalidad, no fragmentados y distorsionados a conveniencia. La verdadera veracidad del docudrama está, como vemos, en entredicho por decenas de fallos judiciales que lo desmienten categóricamente. El tribunal, con esta sentencia de menores, no avala el contenido de un relato, sino que sanciona una forma de proceder, una mala praxis que atenta contra los derechos fundamentales. Es una distinción crucial que se empeñan en obviar para mantener viva su farsa. Pero ¿qué clase de moral permite celebrar con júbilo victorias judiciales maquilladas y descontextualizadas, mientras se ignora la vergüenza de haber sido derrotado una y otra vez por quienes se les quiso pisotear y destruir públicamente? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a mirar hacia otro lado, con una ceguera autoimpuesta, cuando la doble moral es tan descarada, tan insultante, tan evidente en el altar de la fama y la televisión? ¿O es que la opinión pública solo tiene memoria selectiva para lo que interesa al relato del momento, para lo que beneficia a la imagen que se quiere proyectar, negándose a aceptar las verdades incómodas? Es hora de que abran los ojos y vean la verdad al completo, sin filtros, sin censuras, sin manipulaciones. Rocío Flores ha sido un mero peón en un tablero de ajedrez mucho más grande, una víctima colateral de una guerra mediática sin escrúpulos. Es crucial que cada uno de ustedes se pregunte con honestidad, ¿nos han mentido sistemáticamente y con premeditación? ¿Han jugado con nuestros sentimientos para construir una narrativa que les beneficiara económicamente? La respuesta se hace cada vez más evidente. La figura de Rocío Flores, más allá de ser el epicentro de esta disputa familiar, ha sido tristemente instrumentalizada hasta la médula, convertida en un mero objeto, en un arma arrojadiza dentro de una guerra mediática que ha trascendido cualquier límite ético. Su historia, sus sufrimientos, su propia intimidad, han sido expuestos y diseccionados sin piedad, no para buscar la verdad o sanar heridas, sino para alimentar un relato prefabricado y para justificar acciones incomprensibles. Se le ha negado el derecho a una vida privada, a la discreción, transformándola en un personaje de ficción al servicio de una narrativa interesada que solo buscaba rédito económico y venganza personal. ¿Hasta dónde llega la deshumanización en el circo mediático, cuando los hijos se convierten en moneda de cambio, en escudos humanos en una batalla sin cuartel? Es una reflexión desgarradora que nos obliga a mirar más allá de los titulares sensacionalistas y a cuestionar la moralidad de quienes se benefician de la explotación emocional ajena. La farsa no es solo de quien miente, sino de todo un sistema que permite y promueve el uso de vidas ajenas para su propio beneficio. Y mientras la maquinaria mediática se afana en maquillar realidades y reescribir la historia a su antojo, la verdadera trayectoria judicial de Rocío Carrasco incluye una condena clara y contundente por impago de pensiones a su propio hijo David, 200 cochinos euros, como si el compromiso y la obligación ineludible de una madre, por niños que parezcan en la cuantía, fueran un chiste de mal gusto, una nimiedad sin importancia que se puede ignorar sin consecuencias morales. Es deplorable, vergonzoso, indigno de quien pretende ser un ejemplo de lucha, de rectitud y de abanderada de la moralidad. Pero ¿cómo se atreven a sermonear al mundo entero sobre moralidad, sobre derechos fundamentales y sobre el bien hacer, cuando sus propias espaldas cargan con semejante lastre, con semejante incumplimiento de un deber tan básico y humano? Es una mancha imborrable en su expediente, una contradicción gigantesca que desbarata cualquier intento de presentarse como una figura intachable. Es una afrenta directa a la credibilidad de todo su discurso, una hipocresía que clama al cielo y que debería ser señalada con el dedo sin contemplaciones. La imagen que proyecta se desmorona ante esta cruda realidad. Pero la guinda del pastel, lo más alarmante y lo que se esconde sistemáticamente con un silencio ensordecedor que pretende borrar la memoria, es el reporte policial del 18 de mayo de 2021. Este documento oficial,
que muchos se esfuerzan en hacer desaparecer de la memoria colectiva, desveló con una frialdad perturbadora una paliza sufrida por Rocío Flores a manos de Rocío Carrasco. El informe detalla, con una objetividad estremecedora, cómo la madre la arrastró a golpes por toda su casa, una escena de violencia que debería haber conmocionado al país entero. No lo decimos nosotros, no es un rumor ni una especulación. Lo documentan las fuerzas del orden, un testimonio irrefutable de lo ocurrido, sellado con el peso de la autoridad. ¿Por qué este detalle crucial, esta prueba tan sólida, este hecho tan abominable, desaparece misteriosamente cada vez que se habla de esta saga, cada vez que se intenta reescribir la historia? Porque no encaja en su narrativa prefabricada, no encaja en el cuento de hadas de victimización que han diseñado para el consumo público, un relato donde la verdad es sacrificada en el altar del interés. Es una omisión intencional, una manipulación descarada y desleal de la información que la audiencia tiene el derecho inalienable de conocer en su totalidad, no a medias, no sesgada. Quieren que creamos una versión coja de los hechos, una narrativa mutilada donde solo lo que les beneficia tiene cabida y lo que les perjudica es arrojado al pozo del olvido. Pero la verdad tiene más fuerza que 1000 silencios y acabará por resquebrajar el muro del engaño. Este suceso tan grave y documentado es sistemáticamente ocultado por aquellos mismos que exigen la verdad a los demás, cayendo en una contradicción flagrante que los retrata de cuerpo entero. La hipocresía es tan densa que se puede cortar con un cuchillo afilado, y el olor a encubrimiento apesta en el aire. Es un ultraje a la decencia, una afrenta a la moralidad más básica. Es esta la ética de quien se erige como abanderada de la verdad, de la justicia y de la lucha por los derechos, mientras esconde bajo la alfombra los episodios más oscuros de su propia historia. Es una bofetada a la lógica y una afrenta a la inteligencia de todos los que les han creído. El engaño tiene un precio, y la factura está a punto de ser presentada. La paradoja es grotesca y rayaría en lo cómico si no fuera por la gravedad. Quieren denunciar y amedrentar a cualquiera que se atreva a poner en pantalla algo público, como un reporte policial o una sentencia firme, argumentando que se está violando no se sabe qué principio sagrado. Sin embargo, por alguna extraña y conveniente razón, no aceptan las condenas firmes a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, ni tampoco las dolorosas derrotas judiciales de Rocío Carrasco ante Olga Moreno, Raquel Mosquera o Kiko Matamoros, tan públicas como las que ellos ahora esgrimen. Es un doble rasero que raya en lo absurdo, en lo descarado, en la más hiriente de las hipocresías. ¿Cómo pueden exigir transparencia y respeto a la ley cuando ellos mismos la retuercen a su antojo, cuando solo reconocen las verdades que les convienen y denuncian lo que les incomoda o desvela sus contradicciones? Es una estrategia patética de desviar la atención, de intentar acallar las voces disidentes con amenazas vacías que ya no asustan a nadie. No podemos obviar el papel clave que ciertos medios de comunicación y periodistas, con nombres y apellidos bien conocidos, han jugado en esta farsa monumental, convirtiéndose en altavoces acríticos de una única versión, silenciando voces disidentes y omitiendo información crucial. Han actuado como brazos ejecutores de una estrategia, sin cuestionar, sin investigar, sin confrontar las contradicciones evidentes. Es que la ceguera ha sido voluntaria, comprada con generosos contratos y exclusivas pactadas, o simplemente dictada por el miedo a las represalias de un poder fáctico dentro de la industria. La independencia periodística ha sido secuestrada, la ética arrinconada en favor del sensacionalismo más burdo y de la fidelidad a un relato único, aunque éste se desmorone a la luz de las pruebas. La audiencia, la gran perjudicada, ha sido alimentada con migajas de verdad y montañas de falacias, con una narrativa diseñada para manipular sus emociones y orientar su juicio. Es un crimen contra la información, un delito moral contra el derecho del público a la verdad completa y sin adulterar. El periodismo, en su esencia, debería ser un contrapoder, no un cómplice. El colmo de la farsa lo vimos en el juicio de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, esos dos personajes que se encogían ante el juez, empequeñecidos por la evidencia, para declarar su supuesta buena fe, alegaban que Rocío Carrasco no quería dañar a su hija, que les había suplicado no perjudicarla con la emisión de ciertos documentos. Menos mal, decimos con sarcasmo, porque si esa era su intención, si ese era su límite moral de o dañar, ¿qué hubiese hecho si de verdad quisiese hacer daño? ¿Morderla un brazo hasta arrancárselo? ¿Incinerarla en plaza pública? Las palabras vacías de aquellos que intentaban excusar lo inexcusable se estrellan contra la dura roca de la realidad judicial. Esta historia nos obliga a una reflexión profunda e ineludible. ¿Cuál es el verdadero precio de la fama en España?
¿Y hasta dónde llega la permisividad de algunos programas para moldear la realidad a su antojo, traicionando la confianza de la audiencia, utilizando a personas como meros instrumentos desechables de su maquinaria televisiva sin alma? Prepárense, porque la revelación final les dejará sin aliento. Recordemos, para que nadie olvide, que esa misma Rocío Carrasco fue condenada por un delito de maltrato continuado durante 3 largos y dolorosos años y por un maltrato puntual en un día específico, el 27 de julio, con 60 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad. Hechos probados, sentenciados por la justicia, no rumores ni especulaciones, y ahora nos vienen, con el mayor descaro, con que no quería dañar a su hija. La audacia de la contradicción es abismal, un abismo de falsedad, una bofetada a la verdad que se pretende encubrir con una retórica vacía. ¿Cómo es posible que se ignore esta condena, tan grave y significativa, mientras se glorifica cualquier atisbo de victoria mediática, por técnica que sea? Es un intento desesperado de reescribir el pasado, de borrar las páginas más oscuras de un expediente que no se sostiene ante la luz de la verdad. La condena a servicios comunitarios no es un detalle menor, es la prueba irrefutable de un comportamiento reprobable por la justicia, un estigma que no se puede borrar con declaraciones vacías. Y el clímax de esta función teatral, de esta tragicomedia de la fama, llegó a su punto álgido cuando la propia Rocío Carrasco, en ese mismo juicio, afirmó bajo juramento que no había dado permiso a esos delincuentes, sí, los delincuentes de la cadena, sus socios y cómplices en este entramado, para publicar la sentencia de su hija. ¿Y qué hacía ella, minutos después de semejante declaración jurada, o en otros programas, con una frialdad y una desfachatez que desafían cualquier lógica humana? La leía en pantalla, con total descaro, sin un ápice de vergüenza, con una frialdad y una falta de coherencia que desafían cualquier principio ético y legal. La hipocresía es una montaña que no pueden escalar, un abismo en el que se precipita toda su credibilidad, arrastrando consigo cualquier atisbo de decencia. Es un teatro de marionetas donde la verdad es el primer sacrificado y la audiencia, el espectador mudo, el que paga las consecuencias de estas manipulaciones grotescas. Se expone públicamente lo que supuestamente se pedía proteger, una paradoja tan flagrante que solo se explica por el puro interés personal y el afán de protagonismo. Incluso rememoramos las palabras, grabadas a fuego en la memoria, de Emma García, quien, con una ligereza pasmosa, llegó a decir que esta señora no ve a su hijo David porque le quiere mucho. La gran mentira de Rocío Flores, esa es la verdad cruda y dolorosa que se nos oculta en cada rincón de este intrincado laberinto mediático, un engaño urdido con hilos de cinismo. Esa frase, cargada de una supuesta buena intención que no era más que una excusa barata, es la metáfora perfecta de la gran farsa. Justificar lo injustificable, disfrazar el abandono flagrante como un acto de amor supremo, la frialdad más gélida como protección desinteresada. Es la culminación de una estrategia de victimización que ha instrumentalizado a sus propios hijos, a su propia sangre, como peones en un juego cruel para construir una narrativa que les fuera beneficiosa, sin importar el daño colateral, sin importar las verdades incómodas que se quedaban por el camino. Este es el verdadero rostro de la manipulación más perversa, una careta que se cae a pedazos para dejar ver la cruda y dolorosa realidad de un abandono que no tiene justificación posible. Más allá de las sentencias y los titulares, lo que queda es un rastro de daño psicológico y emocional incalculable, una herida abierta en la confianza de la audiencia, que se siente traicionada y utilizada. Este entramado no solo ha afectado a los directamente implicados, sino que ha corroído la credibilidad de toda una industria y ha sembrado la duda sobre la autenticidad de cualquier relato televisivo. La farsa de Rocío Flores, orquestada y amplificada, es un espejo que nos devuelve la imagen de una sociedad seducida por el morbo y por las verdades a medias, dispuesta a creer cualquier historia si está bien contada y tiene un villano y una víctima clara, sin importar la complejidad de la realidad. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta cruel manipulación? ¿Cómo podemos reconstruir la confianza cuando se ha jugado de forma tan descarada con los sentimientos y la inteligencia del público? Es imperativo que cada uno asuma su parte de responsabilidad, desde los productores hasta los espectadores, para que este tipo de engaños no vuelvan a tener cabida en nuestras pantallas. La catarsis que se prometió fue solo un espejismo, un acto más en una obra de teatro malintencionada. Y esto, queridos espectadores, no es más que la punta del iceberg de un entramado mucho más complejo y oscuro que se extiende por los entresijos del poder mediático. Prepárense, porque lo que viene a continuación promete un escándalo aún mayor,
Una trama de alianzas secretas y traiciones inesperadas que sacudirá los cimientos del corazón de la prensa del corazón. Hay muchos cabos sueltos, muchas voces que han sido silenciadas bajo amenazas y presiones, y que ahora, con la luz de la verdad, están dispuestas a hablar, a gritar su versión sin mordazas. La conspiración para mantener esta farsa ha sido tan grande que ha implicado a personajes insospechados, y nosotros, en este espacio, tenemos el firme compromiso de seguir desvelando cada pieza de este puzzle infernal, sin miedo a las represalias, sin temor a las amenazas de aquellos que pretenden seguir controlando la verdad. La paciencia de la audiencia se agota, la sed de justicia es insaciable, y la verdad, aunque lenta, siempre llega. La indignación está servida y el debate es imprescindible. ¿Están dispuestos a seguir este viaje con nosotros hasta el final, sin pestañear, hasta que cada verdad salga a la luz? ¿Qué otras mentiras creen que se esconden tras este telón de humo? Dejen sus comentarios ahora mismo y únanse a esta cruzada por la verdad. Queremos leer todas y cada una de vuestras opiniones, vuestra voz es fundamental en esta batalla que libramos juntos. La suscripción a nuestra plataforma es el mejor apoyo para seguir adelante con estas revelaciones que tanto se empeñan en ocultar.